¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor cambia tan rápido que apenas puedes mantenerte en pie? Tal vez las noticias, las decisiones difíciles o incluso tus propios pensamientos te han llevado a preguntarte, ¿qué voy a hacer ahora? En esos momentos de incertidumbre, es fácil llenarse de miedo y ansiedad, pero hay un mensaje poderoso que quiero compartir contigo, un mensaje de Dios. Él te dice hoy, ponme en primer lugar en tu vida, confía en mí y no temas, porque aunque todo cambie, yo permanezco inmutable. Vivimos en tiempos de constante cambio. La tecnología avanza a pasos agigantados, las circunstancias pueden alterarse de un momento a otro y, muchas veces, nos encontramos con situaciones que escapan de nuestro control. Tal vez has experimentado la sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies, como si estuvieras en un barco a la deriva sin un rumbo claro. En esos momentos, es natural sentir miedo, inseguridad o incluso desesperanza. Sin embargo, Dios nos invita a ver más allá de nuestras circunstancias y a poner nuestra confianza en Él. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios nunca cambia. En Malaquías 3:6, Dios declara, porque yo, el Señor, no cambio. Esta verdad nos ofrece un ancla firme cuando todo lo demás parece incierto. A diferencia del mundo, que es inestable y cambiante, Dios permanece constante, su amor no varía, y su fidelidad es inquebrantable. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras perspectivas comienzan a transformarse. En lugar de ver la incertidumbre como una amenaza, podemos verla como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús nos recuerda en Mateo 6, 25-27 que no debemos angustiarnos por el futuro, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este pasaje nos invita a reflexionar, si Dios cuida incluso de los pequeños detalles de la creación, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados? No significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que podemos enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Hoy quiero animarte a que, en medio de cualquier desafío que enfrentes, tomes la decisión de confiar en Dios. Ponerlo en primer lugar no es solo una frase bonita, sino un llamado a vivir con la seguridad de que Él tiene el control. Su amor y fidelidad son un refugio en tiempos de tormenta. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que sentimos que la incertidumbre nos abruma. Los problemas financieros, las dificultades en las relaciones, las preocupaciones por la salud o el futuro pueden hacer que nos sintamos ansiosos e inseguros. Sin embargo, Dios nos invita a descansar en Él y a confiar en su perfecto plan. No importa cuán grandes sean los desafíos, hay una verdad que nunca cambia: Dios está contigo y su paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando enfrentamos dificultades, nuestro primer impulso suele ser preocuparnos, buscar soluciones por nuestra cuenta y dejar que el miedo nos domine. Pero Dios nos da una alternativa diferente: confiar en Él y descansar en su paz. En Filipenses 4, 6-7, encontramos una promesa hermosa. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la paz verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestras preocupaciones en sus manos, Él nos da una paz que no depende de las circunstancias, una paz que calma el alma en medio de la tormenta. Piensa en un niño pequeño que camina de la mano de su padre en medio de la multitud. Puede haber ruido, confusión y mucha gente alrededor, pero mientras el niño sostenga la mano de su padre, se sentirá seguro. Así es nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en Él y nos aferramos a su mano, podemos caminar en paz, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Muchas veces, nuestra falta de paz proviene de querer tener el control de todo. Nos preocupamos por el futuro, por lo que podría salir mal, por los problemas que aún no han sucedido. Pero Jesús nos invita a soltar esas cargas y a confiar en que Dios tiene el control. En Mateo 11,
28-30, Él nos dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es un llamado amoroso a soltar nuestras preocupaciones y a encontrar descanso en Él. No significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que podemos enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Hoy quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar. ¿Cuáles son esas preocupaciones que te están robando la paz? Entrégaselas a Dios en oración y permite que su paz llene tu corazón. Cuando confiamos en Él, podemos descansar en su amor y caminar con la certeza de que Él cuida de nosotros en todo momento. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. A través de ella, podemos comunicarnos directamente con nuestro Creador, expresarle nuestras preocupaciones y recibir de Él la fortaleza que necesitamos. En los momentos de dificultad, la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestro corazón y nos llena de paz. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron grandes desafíos, pero que encontraron refugio en la oración. David, por ejemplo, pasó por muchas pruebas, fue perseguido por sus enemigos, enfrentó traiciones y tuvo que lidiar con el peso de sus propios errores. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, siempre acudió a Dios en oración. En el Salmo 34 horas y 17 minutos, leemos: Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Cuando clamamos a Él con un corazón sincero, nos escucha y nos da la fuerza para seguir adelante. No siempre responderá de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre será la mejor para nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar. La oración también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, nos enfocamos en lo difícil de la situación y dejamos que el miedo nos controle. Sin embargo, cuando oramos, ponemos nuestra mirada en Dios y en su poder. En lugar de ver la grandeza de nuestros problemas, comenzamos a ver la grandeza de nuestro Dios. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de la importancia de la oración. En el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, se apartó para orar. Sabía que el sufrimiento que vendría sería enorme, pero en la oración encontró la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Jesús dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje nos enseña que la oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también para rendirnos a la voluntad de Dios. A veces queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre o dolor, debemos seguir el ejemplo de Jesús y buscar a Dios en oración. No importa cuán grande sea la prueba, Dios está listo para escucharnos y sostenernos. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, podemos entregar nuestras cargas a Él y confiar en su perfecto amor. Hoy te animo a fortalecer tu vida de oración. No necesitas palabras complicadas ni momentos perfectos, solo un corazón dispuesto a hablar con Dios. Cuando oras, algo cambia dentro de ti, la preocupación se convierte en confianza, la angustia en esperanza y la debilidad en fortaleza. Dios está cerca de los que le buscan, y en su presencia encontramos la paz que tanto anhelamos. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarle, pues Él nos llama a confiar en su amor, en su poder y en sus promesas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios honra a aquellos que confían en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, la fe es el ancla que nos mantiene firmes. No significa que no sintamos miedo o dudas, sino que, a pesar de esas emociones, elegimos confiar en Dios. En Hebreos 11:1 encontramos una definición poderosa de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos lleva a creer en las promesas de Dios antes de que se cumplan.
Nos permite caminar en la seguridad de que, aunque no veamos la solución en el presente, Dios ya ha provisto la salida. Un ejemplo impresionante de fe en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero durante años no tuvo hijos. Humanamente, la promesa parecía imposible, pues Abraham y su esposa Sara eran de edad avanzada. Sin embargo, Abraham eligió creerle a Dios. En Romanos 4, 20-21, leemos: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe fue recompensada, y Dios cumplió su promesa al darle un hijo, Isaac. Esta historia nos enseña que la fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en la fidelidad de Dios. En nuestra vida diaria, también enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, la pérdida de un ser querido o cualquier otra dificultad. En esos momentos, la duda puede querer invadirnos, pero es ahí donde debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Uno de los versículos más alentadores en tiempos difíciles es Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos promete que nunca estaremos solos. Él nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Nuestra fe en Él nos da la certeza de que, aunque el camino sea difícil, Él está con nosotros. Por eso, cuando lleguen los momentos de prueba, recuerda que la fe no se basa en emociones, sino en la verdad de Dios. Al igual que Abraham, confía en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Aunque la espera sea larga y el camino incierto, Dios nunca falla. Aférrate a su palabra, ora con confianza y sigue adelante con la seguridad de que Dios tiene el control. En Él encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es el vínculo más poderoso que tenemos con Dios. Es el medio a través del cual expresamos nuestra fe, nuestras peticiones, gratitud y adoración. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración, mostrándonos con su ejemplo que era fundamental en su relación con el Padre. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza nos muestra que la oración no es solo un acto externo, sino un encuentro personal e íntimo con Dios. No se trata de repeticiones vacías ni de palabras bien estructuradas, sino de un diálogo sincero, donde abrimos nuestro corazón y depositamos nuestras cargas ante Él. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para fortalecernos en tiempos de prueba. La vida está llena de desafíos, momentos de incertidumbre y dificultades que pueden abrumarnos. Sin embargo, cuando oramos, encontramos paz y dirección. Filipenses 4, 6-7 nos anima con estas palabras: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos libera del peso de la ansiedad y nos llena de la paz sobrenatural de Dios. No significa que los problemas desaparecerán inmediatamente, pero sí que tendremos la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración en el Padre Nuestro, Mateo 6, 9-13, donde nos enseña a acercarnos a Dios con reverencia, a pedir su voluntad, a confiar en su provisión, a buscar su perdón y a depender de su protección. Además de ser una fuente de fortaleza, la oración nos permite experimentar la comunión con Dios. A través de ella, desarrollamos una relación más profunda con nuestro Creador. No se trata solo de pedir, sino también de escuchar. La oración es un momento donde Dios nos habla, nos guía y nos transforma. En Lucas 5:16, vemos que Jesús tenía la costumbre de retirarse a lugares solitarios para orar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempos de oración, cuanto más nosotros.
La oración nos renueva espiritualmente y nos llena de la fuerza para enfrentar cada día. Por ello, hagamos de la oración un hábito diario. No solo en los momentos de necesidad, sino en todo tiempo. Oremos con fe, con perseverancia y con un corazón sincero, sabiendo que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. La fe es el elemento esencial en la vida de todo creyente. Es a través de la fe que nos acercamos a Dios, confiamos en sus promesas y caminamos en obediencia a su voluntad. Hebreos 11:6 nos enseña una verdad clave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es simplemente un sentimiento ni un pensamiento positivo. Es una certeza profunda, una convicción de que Dios es real, está presente y cumple lo que ha prometido. Es confiar en Dios aun cuando las circunstancias parecen contrarias, cuando no vemos respuestas inmediatas o cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron en fe. Abraham es conocido como el padre de la fe porque creyó en la promesa de Dios aun cuando todo parecía imposible. Romanos 4, 20-21 dice: No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta misma fe es la que Dios nos llama a tener. No se trata de confiar en nuestra propia capacidad o en lo que podemos ver, sino en la fidelidad y el poder de Dios. La fe nos permite avanzar sin miedo, sabiendo que Dios tiene el control. Otro gran ejemplo de fe es Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Sin embargo, cuando permitió que el temor y la duda llenaran su corazón, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que la fe no es solo creer en Dios, sino también mantener nuestra mirada fija en Él en medio de las tormentas de la vida. Jesús constantemente enseñó sobre la importancia de la fe. En Mateo 17:20, les dijo a sus discípulos: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto nos muestra que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de en quien está puesta nuestra confianza. Aún la fe más pequeña, cuando está depositada en Dios, puede mover montañas. La fe también nos ayuda a vencer el miedo y la incertidumbre. En tiempos de prueba, podemos recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos da esta promesa: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por ello, cultivemos una fe firme, alimentándola con la palabra de Dios, la oración y la obediencia. La fe nos sostiene, nos da esperanza y nos permite vivir confiando en el amor y el poder de Dios. La obediencia a Dios es la manifestación práctica de nuestra fe y amor por Él. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de demostrarlo a través de nuestras acciones. Jesús lo expresó claramente en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo nos muestra que el amor verdadero a Dios se traduce en obediencia. No podemos afirmar que lo amamos si no estamos dispuestos a seguir su voluntad. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de gratitud y confianza en su perfecta sabiduría. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha llamado a su pueblo a la obediencia. En el jardín del Edén, Adán y Eva recibieron un mandamiento específico, pero decidieron desobedecer, lo que trajo consecuencias para toda la humanidad. Este episodio nos enseña que la desobediencia nos aleja de Dios y nos lleva al sufrimiento. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que decidieron obedecer a Dios, aun cuando no entendían completamente sus planes. Noé, por ejemplo, construyó un arca en obediencia a Dios, aunque nunca antes había llovido. Abraham dejó su tierra y su familia para seguir el llamado divino sin saber a dónde iba. Moisés se enfrentó al faraón confiando en la promesa de liberación para Israel. En cada caso, la obediencia trajo bendición y cumplimiento de las promesas de Dios. Deuteronomio 28, 1, 2 dice:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí garantiza que Dios estará con nosotros y nos guiará en todo momento. En contraste, la desobediencia trae consecuencias. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo a Saúl: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje nos enseña que Dios valora más la obediencia que los rituales vacíos. No se trata solo de asistir a la iglesia o hacer buenas obras, sino de vivir conforme a su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de obediencia al Padre. Filipenses 2:8 dice: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue obediente hasta la cruz, nosotros también debemos seguir su ejemplo. La obediencia nos lleva a una vida plena y nos acerca más a Dios. Dios promete grandes bendiciones a quienes viven en obediencia a su palabra. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo el obedecer a Dios no solo trae paz y propósito a nuestras vidas, sino también recompensas eternas. En Mateo 7, 24-25, Jesús enseñó acerca de la importancia de obedecer su palabra. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta enseñanza nos recuerda que la obediencia a Dios nos da estabilidad en tiempos difíciles. Aquellos que construyen sus vidas sobre la obediencia a la palabra de Dios tienen una base firme, mientras que los que desobedecen están construyendo sobre arena, lo que los hará caer en tiempos de prueba. Además, la obediencia a Dios nos permite experimentar una relación más profunda con Él. Juan 15:10 dice: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. La obediencia nos mantiene en comunión con Dios y nos llena de su amor. No se trata de una obediencia forzada, sino de una respuesta natural al amor que hemos recibido. Cuando obedecemos a Dios, podemos experimentar su paz, dirección y bendiciones en nuestra vida diaria. Sin embargo, la mayor recompensa de la obediencia no se encuentra solo en esta vida, sino en la eternidad. En Apocalipsis 22:14 leemos: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. Este pasaje nos habla de la recompensa eterna que espera a quienes han sido fieles a Dios. La obediencia no es solo para recibir bendiciones terrenales, sino para asegurar nuestra entrada al reino de Dios. En última instancia, la obediencia es el reflejo de una vida transformada por Cristo. No obedecemos para ganar el amor de Dios, sino porque ya hemos sido amados y salvados por su gracia. La obediencia es el fruto natural de un corazón rendido a Él. Santiago 1:22 nos advierte: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con escuchar o conocer la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. La obediencia nos lleva a una vida plena, llena de propósito y con la certeza de que estamos caminando en la voluntad de Dios. En conclusión, obedecer a Dios es la clave para una vida bendecida y para la promesa de la vida eterna. Nos protege, nos fortalece y nos acerca más a nuestro Creador. Que cada día podamos decidir vivir en obediencia, confiando en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Vivimos en un mundo donde las preocupaciones parecen inevitables y la ansiedad se ha vuelto parte de la rutina diaria. Pero, ¿y si te dijera que hay una paz que no depende de las circunstancias? Una paz que puede llenar tu corazón incluso en medio de las tormentas más intensas. Filipenses 4,
6-7 nos da una clave divina para enfrentar estos momentos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es más que un consejo, es una invitación a cambiar radicalmente la forma en que enfrentamos las dificultades. Pero seamos honestos, ¿cómo no estar ansiosos cuando los problemas parecen rodearnos? Dios no nos pide que ignoremos nuestras preocupaciones, sino que las llevemos a Él. La primera parte del versículo nos desafía: por nada estéis afanosos. Nada. Esto significa que no hay problema demasiado grande ni situación demasiado pequeña que Dios no quiera que le entreguemos. Muchas veces intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta y terminamos más agotados y frustrados. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que no fuimos diseñados para cargar con el peso del mundo. Cuando la ansiedad invade tu corazón, Dios te invita a detenerte y volverte a Él. La siguiente parte del pasaje nos da instrucciones claras: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios quiere que hablemos con Él, que le contemos nuestras preocupaciones y le entreguemos nuestras cargas. Pero también nos pide que lo hagamos con gratitud. ¿Por qué la gratitud? Porque cuando agradecemos, reconocemos que Dios es bueno, que ha sido fiel en el pasado y que lo seguirá siendo en el futuro. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver que, incluso en los desafíos, Dios está obrando. Aquí está la promesa que sigue a nuestra obediencia: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es cualquier tipo de paz. No depende de que nuestros problemas desaparezcan o de que tengamos todas las respuestas. Es una paz sobrenatural que llena nuestro corazón, incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. ¿Cómo experimentamos esta paz en la práctica? Todo comienza con un acto de fe: llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. No necesitas palabras perfectas ni oraciones elaboradas, solo dile a Dios lo que te preocupa. Él ya lo sabe, pero anhela que se lo cuentes. Si hoy sientes ansiedad o preocupación, te invito a poner en práctica esta verdad. Tómate un momento para hablar con Dios, entrégale tus cargas con acción de gracias y confía en que su paz vendrá. Su paz es más grande que cualquier tormenta. Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos da una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo podemos vivir en esta paz constantemente? Jesús mismo nos dejó una promesa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece es temporal y depende de las circunstancias. La paz de Dios, en cambio, es duradera, firme y accesible en cualquier momento. No significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Una de las claves para vivir en esta paz es aprender a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, la ansiedad y la preocupación comienzan en nuestra mente. Nuestros pensamientos pueden ser nuestro peor enemigo o nuestra mayor fortaleza. Si dejamos que el miedo y la duda dominen, será difícil experimentar la paz de Dios. Pero cuando llenamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambia. Filipenses 4:8 nos da un consejo valioso sobre en qué debemos enfocar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lugar de alimentar nuestra mente con preocupaciones, Dios nos llama a meditar en lo bueno. Esto no significa ignorar la realidad, sino aprender a ver cada situación desde la perspectiva de Dios. Otra clave para vivir en la paz de Dios es confiar en su soberanía. Muchas veces, la ansiedad surge porque queremos controlar todo a nuestro alrededor. Pero la verdad es que no estamos en control, Dios sí lo está.
Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios y dejamos de depender de nuestra propia capacidad, encontramos descanso. Sabemos que Él tiene un plan y que todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. Finalmente, la oración constante nos ayuda a permanecer en su paz. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos anima: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivir en la paz de Dios es un proceso diario. Es elegir confiar en Él, renovar nuestra mente y descansar en su fidelidad. Hoy, te animo a dar ese paso de fe. Cuando decidimos confiar plenamente en Dios y vivir en su paz, empezamos a experimentar una transformación profunda en nuestra vida. Sin embargo, esto no significa que el enemigo no intente robarnos esa paz. Jesús nos advirtió en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dificultades vendrán, pero nuestra confianza está en aquel que ya ha vencido. No estamos solos en la batalla, Dios nos ha dado herramientas espirituales para mantenernos firmes. Una de las maneras en que podemos mantenernos en la paz de Dios es fortaleciendo nuestra fe. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y aferrarnos a las promesas divinas. Hebreos 11:1 nos enseña: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No siempre veremos de inmediato la solución a nuestros problemas, pero la fe nos permite caminar confiados en que Dios está obrando, aunque no lo entendamos. Cuando los discípulos estaban en la barca y una gran tormenta los amenazaba, ellos entraron en pánico. Pero Jesús estaba con ellos y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Jesús calmó la tormenta, pero primero les mostró que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la confianza en Él. Para vivir en la paz de Dios, también debemos proteger nuestro corazón y mente. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces, la ansiedad y el temor entran en nuestra vida porque hemos permitido que pensamientos negativos, preocupaciones o incluso influencias externas nos afecten. Debemos ser intencionales en cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón y mente. Esto incluye alejarnos de conversaciones tóxicas, evitar noticias o contenidos que solo nos llenan de temor y rodearnos de personas que nos edifiquen en la fe. Otra clave poderosa para vivir en la paz de Dios es la gratitud. Aún en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo cual dar gracias. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando elegimos agradecer en lugar de quejarnos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a ver la fidelidad de Dios en cada detalle. Vivir en la paz de Dios es un estilo de vida. Es un caminar diario con Él, confiando en su amor, en su soberanía y en sus promesas. Hoy, decide aferrarte a su paz. Otra forma en la que podemos mantenernos en la paz de Dios es a través de la oración constante. La oración no solo es un acto religioso, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. En la oración, presentamos nuestras cargas, ansiedades y preocupaciones ante Dios, y a cambio, Él nos llena de su paz. Jesús, en su vida en la tierra, nos dio ejemplo de esto. Constantemente se apartaba para orar y buscar la comunión con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? La oración nos conecta con la fuente de paz y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente, pero debemos recordar que Dios siempre nos escucha y actúa en su tiempo perfecto. Aun cuando no vemos resultados inmediatos, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando.
Otro aspecto importante para vivir en la paz de Dios es aprender a soltar el control. Muchas veces, nuestra ansiedad surge porque queremos tener el control de todo. Queremos que las cosas salgan como planeamos, en el tiempo que queremos y de la forma que consideramos mejor. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a rendir nuestras preocupaciones a sus manos. Proverbios 3, 5-6 nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando aprendemos a soltar el control y confiar en la soberanía de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dejamos de vivir preocupados por el futuro y comenzamos a descansar en la certeza de que Dios tiene el control y que su plan es siempre mejor que el nuestro. También es importante recordar que la paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Muchas veces, anhelamos una vida sin dificultades, pero Jesús nos dejó claro que en este mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, nos aseguró que en Él encontraríamos la paz. Esto significa que, aún en medio de la tormenta, podemos tener tranquilidad, porque sabemos que Dios está con nosotros. Para vivir en la paz de Dios, debemos aprender a renovar nuestra mente. Muchas veces, la falta de paz viene porque permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos de miedo, ansiedad o desesperanza. Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que debemos ser intencionales en lo que permitimos entrar en nuestra mente. Llenarnos de la palabra de Dios, meditar en sus promesas y declarar su verdad sobre nuestra vida nos ayudará a mantenernos firmes en su paz. Dios nos ha dado la promesa de su paz, pero es nuestra responsabilidad caminar en ella. A medida que nos acercamos más a Él, fortalecemos nuestra fe, oramos constantemente y renovamos nuestra mente, podremos experimentar esa paz que solo Él puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La paz de Dios también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. No podemos vivir en la paz de Dios si estamos llenos de resentimiento, odio o falta de perdón hacia otros. Jesús nos enseñó la importancia del perdón y la reconciliación, porque el amor y la paz van de la mano. En Mateo 5:9, Él dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores significa buscar la armonía en nuestras relaciones, evitar los conflictos innecesarios y estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. A veces, pensamos que el perdón es una señal de debilidad, pero en realidad es un acto de fortaleza y obediencia a Dios. El perdón nos libera y nos permite vivir en paz, sin cargar con el peso del rencor. Además, para vivir en la paz de Dios, debemos aprender a depender de su gracia en cada situación. Muchas veces, intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas y terminamos agotados y frustrados. Sin embargo, Dios nos recuerda que su gracia es suficiente y que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no necesitamos tener todo bajo control ni ser autosuficientes. Dios nos da la capacidad para enfrentar cada situación con su fuerza, no con la nuestra. Cuando descansamos en su gracia, experimentamos su paz porque sabemos que Él es quien obra en nosotros y a través de nosotros. Otro aspecto clave para mantenernos en la paz de Dios es cultivar un corazón agradecido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo bueno en lugar de en lo que nos falta. Filipenses 4, 6-7 nos enseña que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a ser agradecidos, incluso en medio de las dificultades, nos damos cuenta de que Dios siempre está obrando en nuestra vida.
La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver las bendiciones que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos preocupa. Finalmente, vivir en la paz de Dios es un proceso diario. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino una disciplina que debemos cultivar constantemente. Es una decisión diaria de confiar en Dios, buscar su presencia, renovar nuestra mente con su palabra y actuar conforme a su voluntad. Dios nos llama a vivir en su paz, pero debemos estar dispuestos a seguir sus principios y a confiar en su dirección. Cuando lo hacemos, experimentamos una paz profunda y duradera, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Para permanecer en la paz de Dios, debemos aprender a entregarle nuestras preocupaciones y cargas. Muchas veces, intentamos llevar el peso de la vida sobre nuestros hombros, creyendo que debemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos invita a depositar en Él nuestras ansiedades y confiar en su amor y cuidado. En 1 Pedro 5:7 se nos da una instrucción clara. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto significa que no estamos solos en nuestras luchas y que Dios nos sostiene en todo momento. Cuando aprendemos a soltar nuestras cargas y a confiar en que Él tiene el control, experimentamos una paz que nos sostiene incluso en las situaciones más difíciles. Otro elemento importante para vivir en la paz de Dios es cuidar nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla donde se libran muchas luchas espirituales. La ansiedad, el temor y la incertidumbre pueden invadirnos si no aprendemos a llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 nos da una guía sobre en qué debemos enfocarnos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando decidimos meditar en la verdad de Dios en lugar de alimentar pensamientos negativos o de temor, fortalecemos nuestra paz interior. La renovación de nuestra mente con la palabra de Dios es clave para mantenernos firmes y confiados en su amor y fidelidad. La comunión con Dios también es esencial para vivir en su paz. Pasar tiempo en oración, en adoración y en la lectura de la Biblia nos ayuda a mantener nuestra relación con Él y a recibir dirección para nuestras vidas. Cuando nos alejamos de Dios, es más fácil que la preocupación y el desánimo nos dominen. Pero cuando nos mantenemos cerca de Él, su paz nos llena y nos sostiene. Jesús nos dejó una promesa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos ofrece no es temporal ni depende de nuestras circunstancias. Es una paz que trasciende el entendimiento humano y que permanece en medio de cualquier tormenta. Para mantenernos en esa paz, también es importante rodearnos de personas que nos edifiquen y nos ayuden a crecer espiritualmente. La comunidad de fe nos fortalece y nos anima en los momentos difíciles. Compartir nuestra vida con otros creyentes nos permite recibir apoyo, consejo y oración, lo que contribuye a nuestra estabilidad emocional y espiritual. En conclusión, la paz de Dios es un regalo disponible para todos, pero debemos tomar la decisión de vivir en ella. Confiar en Dios, cuidar nuestra mente, mantenernos en comunión con Él y rodearnos de una comunidad de fe son pasos fundamentales para experimentar la paz que solo Él puede dar. Vivir en la paz de Dios no significa que estaremos exentos de pruebas o dificultades. Más bien, significa que, aun en medio de las tormentas de la vida, podemos estar firmes y confiados en que Dios tiene el control. Su paz no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para la paz es el temor. El miedo nos paraliza, nos llena de ansiedad y nos impide confiar plenamente en Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que no debemos temer, porque Dios está con nosotros. En Isaías 41:10, el Señor nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos muestra que no importa cuán grande sea el desafío que enfrentemos, Dios nos sostiene y nos fortalece. Cuando decidimos confiar en Él en lugar de dejarnos dominar por el temor, experimentamos su paz sobrenatural.
Otro aspecto clave para vivir en la paz de Dios es aprender a depender de Él en todo momento. A menudo, nos preocupamos porque intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a descansar en su provisión. Jesús nos dio una enseñanza poderosa sobre la preocupación en Mateo 6, 25-26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús nos recuerda que Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Si Él provee para las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos? En lugar de vivir preocupados, debemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. También es fundamental aprender a perdonar para vivir en la paz de Dios. El resentimiento y la falta de perdón nos roban la paz y nos llenan de amargura. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14-15 que, si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Perdonar no significa justificar el mal que nos han hecho, sino liberarnos del peso del rencor y permitir que Dios sane nuestro corazón. Por último, vivir en la paz de Dios implica aprender a descansar en su presencia. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es crucial apartar tiempo para estar con Dios, meditar en su palabra y escuchar su voz. Salmos 46 horas y 10 minutos nos dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Cuando nos detenemos y buscamos a Dios, su paz inunda nuestro corazón. No importa lo que enfrentemos, en Él encontramos descanso, fortaleza y seguridad. Su paz es un refugio en medio de cualquier tormenta. El camino hacia la paz de Dios es un proceso que requiere entrega, fe y comunión constante con Él. No es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada circunstancia. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes cuando fijamos nuestra confianza en Él. Uno de los mayores enemigos de la paz es la ansiedad. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de incertidumbre y preocupaciones que nos roban la tranquilidad. Sin embargo, la Biblia nos da la clave para vencer la ansiedad en Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos enseña que la oración es el camino para liberar nuestras cargas y recibir la paz de Dios. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Él con gratitud, dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y aprendemos a depender completamente de su provisión. Otro principio esencial para experimentar la paz de Dios es la obediencia a su palabra. Muchas veces, la falta de paz en nuestra vida es el resultado de decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. En Isaías 48 horas y 18 minutos, Dios dice: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Cuando vivimos en obediencia a Dios, nuestra paz es constante, fluye como un río y no depende de las circunstancias externas. En cambio, cuando nos desviamos, experimentamos inquietud y confusión. Es por eso que debemos buscar siempre la dirección de Dios y caminar en sus caminos. La paz también se cultiva a través de nuestros pensamientos. Lo que permitimos que entre en nuestra mente influye en nuestro estado emocional y espiritual. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si alimentamos nuestra mente con pensamientos de temor, preocupación o negatividad, perderemos la paz. Pero si nos enfocamos en la verdad de Dios, en su fidelidad y en sus promesas, nuestra alma encontrará descanso. Finalmente, la paz de Dios es un testimonio poderoso para el mundo. En un tiempo donde la angustia y el miedo son comunes, quienes viven en la paz de Dios reflejan algo diferente. Jesús dijo en Mateo 5:9: Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra paz no solo nos beneficia a nosotros, sino que nos permite llevar consuelo y esperanza a otros. Cuando vivimos en la paz de Dios, somos luz en medio de la oscuridad, reflejando su amor y su poder transformador. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Muchas veces queremos controlar nuestra vida, queremos que todo suceda según nuestro tiempo y nuestras expectativas. Hacemos planes, establecemos metas y soñamos con un futuro que hemos imaginado cuidadosamente. Desde pequeños nos enseñan que, si trabajamos lo suficiente, si tomamos las decisiones correctas y seguimos el camino adecuado, obtendremos los resultados que deseamos. Sin embargo, la vida no siempre funciona así. Nos encontramos con imprevistos, fracasos, momentos de incertidumbre y situaciones que escapan de nuestro control. Y cuando esto sucede, cuando nuestras expectativas no se cumplen, sentimos frustración, ansiedad e incluso desesperanza. Esta necesidad de control es natural en el ser humano. Nos da una sensación de seguridad creer que podemos predecir lo que sucederá en nuestra vida. Pero la realidad es que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no podemos garantizar que todo saldrá exactamente como lo planeamos. Esta incertidumbre puede ser aterradora, pero también es una oportunidad para aprender a confiar en Dios y en sus planes para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, una afirmación poderosa que nos muestra que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Dios conoce el propósito detrás de cada circunstancia y nos asegura que sus planes son de bienestar, no de mal. Esta promesa nos invita a soltar nuestra necesidad de controlar todo y a confiar en que Dios está al mando, incluso cuando no podemos ver con claridad lo que viene. Sin embargo, esto no significa que debamos adoptar una actitud pasiva en la vida. Confiar en Dios no es sinónimo de quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se resuelva por sí solo. Al contrario, significa seguir avanzando con fe, sabiendo que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, está en sus manos. Es vivir con la certeza de que, aunque no siempre entendamos el porqué de ciertas situaciones, Dios sí lo entiende y tiene un propósito mayor. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestra tendencia es preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué a mí? Pero quizás una mejor pregunta sería, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo puedo crecer en este proceso? En lugar de resistirnos a lo que no entendemos, podemos aprender a confiar en que Dios nos guía y nos lleva por el mejor camino, incluso cuando no parece ser así. Aceptar que no todo está en nuestras manos nos libera de una carga enorme. Nos permite soltar la ansiedad y descansar en la seguridad de que Dios tiene el control. No significa que nunca tendremos problemas, pero sí que nunca estaremos solos en ellos. Su presencia nos acompaña en cada paso, y sus planes para nosotros siempre serán mejores que los que podríamos diseñar por nuestra cuenta. Así que, en lugar de aferrarnos al control, aprendamos a confiar. Porque aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios sí lo ve, y su amor por nosotros garantiza que sus planes siempre serán para nuestro bienestar. Aceptar que no tenemos el control absoluto de nuestra vida puede resultar difícil, pero es un paso fundamental para vivir con paz y confianza. Muchas veces, la ansiedad y el estrés provienen de nuestra lucha interna por manejarlo todo, por evitar errores y fracasos a toda costa. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios tiene el control, podemos descansar y encontrar alivio en su soberanía. El problema surge cuando nuestra fe es puesta a prueba. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando nuestras oraciones son respondidas rápidamente y nuestras expectativas se cumplen. Pero, ¿qué sucede cuando los tiempos de espera se alargan? ¿Cuándo las respuestas que esperamos no llegan? Es en estos momentos donde nuestra fe realmente se fortalece o se tambalea. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver a su hijo Isaac nacer. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión antes de que los planes de Dios lo llevaran a ser gobernador de Egipto.
Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Estos ejemplos nos enseñan que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. A veces, lo que percibimos como un retraso o un obstáculo es, en realidad, una preparación para algo mayor. Dios usa cada experiencia, cada prueba y cada desafío para moldearnos, fortalecernos y guiarnos hacia su propósito. En nuestra sociedad moderna, donde todo parece suceder de manera inmediata, la paciencia es un valor difícil de practicar. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas y respuestas inmediatas. Pero Dios nos invita a confiar en su tiempo, a desarrollar una fe que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de su fidelidad. Cuando aprendemos a soltar el control y a confiar en Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que tendremos la seguridad de que no estamos solos. Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. En lugar de angustiarnos por lo que no podemos cambiar, podemos aprender a descansar en la promesa de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él nos ama y sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Por eso, en vez de preocuparnos por el futuro, podemos vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él, para rendirle nuestras preocupaciones y permitir que su paz llene nuestro corazón. Porque cuando dejamos de luchar contra la incertidumbre y aprendemos a confiar, encontramos la verdadera libertad. Cuando aprendemos a confiar en Dios, descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque al principio no lo comprendamos. La incertidumbre puede ser un desafío para nuestra fe, pero también una oportunidad para crecer espiritualmente. Dios nos llama a caminar por fe y no por vista, a confiar en su dirección incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas. Nos gustaría saber exactamente cómo y cuándo se resolverán nuestros problemas, pero Dios obra de maneras que a menudo escapan a nuestra lógica. En la Biblia, vemos cómo Dios guió a su pueblo a través de caminos inesperados. Los israelitas, por ejemplo, esperaban llegar rápidamente a la tierra prometida, pero Dios los llevó por el desierto durante 40 años. Aunque para ellos parecía un retraso innecesario, ese tiempo fue crucial para su transformación y dependencia en Dios. De la misma manera, en nuestra vida, los periodos de espera y prueba pueden parecer largos y difíciles. Sin embargo, es en estos momentos cuando Dios nos moldea y nos enseña a depender más de Él. Aprendemos a soltar nuestra necesidad de controlar todo y a rendirnos a su voluntad. Esto no significa resignarse, sino aceptar con fe que Dios tiene un propósito en cada situación. Un aspecto clave de confiar en Dios es aprender a descansar en su paz. La ansiedad y la preocupación pueden invadir nuestra mente cuando sentimos que las cosas no salen como esperábamos. Pero Dios nos llama a entregar nuestras cargas a Él. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando aprendemos a confiar en su amor y su fidelidad, nuestra perspectiva cambia. Ya no nos angustiamos por el futuro, sino que aprendemos a vivir en el presente con gratitud y esperanza. Otra manera en la que Dios nos fortalece en tiempos de incertidumbre es a través de la oración y la meditación en su palabra. La Biblia es una fuente inagotable de promesas que nos recuerdan su fidelidad. Pasajes como Jeremías 29 horas y 11 minutos nos aseguran que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes para darnos un futuro y una esperanza. Confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí que nunca estaremos solos. Él camina con nosotros en cada prueba, nos da fuerzas cuando estamos débiles y nos sostiene con su amor inquebrantable. Cuando ponemos nuestra fe en Él, encontramos la seguridad de que, sin importar lo que venga, su propósito se cumplirá en nuestra vida. Por eso, cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza en Dios.
En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos aprender a vivir con la certeza de que Él tiene el control y siempre obrará para nuestro bien. La confianza en Dios no solo nos da paz en tiempos de incertidumbre, sino que también nos transforma internamente. A medida que aprendemos a depender más de Él, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter es moldeado según su propósito. Dios permite pruebas en nuestra vida no para castigarnos, sino para enseñarnos, purificarnos y hacernos crecer. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es soltar el control. Nos gusta planificar cada aspecto de nuestra vida y sentir que tenemos dominio sobre nuestro futuro. Sin embargo, la realidad es que muchas cosas están fuera de nuestro alcance. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a rendirle nuestras preocupaciones y dejamos de aferrarnos a la ilusión del control. En la Biblia, encontramos el ejemplo de Abraham, a quien Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. Abraham no tenía todas las respuestas ni sabía exactamente lo que le esperaba, pero confió en Dios y obedeció. Su fe fue probada una y otra vez, pero cada desafío lo acercó más a Dios y lo convirtió en el padre de una gran nación. De manera similar, Dios nos llama a dar pasos de fe sin ver toda la imagen completa. Nos pide que confiemos en Él incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. En lugar de vivir con miedo al futuro, podemos aprender a descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Otro aspecto importante de la confianza en Dios es la gratitud. Cuando enfocamos nuestra atención en sus bendiciones en lugar de nuestras preocupaciones, nuestra perspectiva cambia. En lugar de quejarnos por lo que nos falta, aprendemos a agradecer lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Además, confiar en Dios nos ayuda a desarrollar paciencia. Muchas veces queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios tiene su propio tiempo perfecto. En Isaías 40 horas y 31 minutos se nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera puede ser difícil, pero cuando confiamos en Dios, encontramos fuerzas para seguir adelante sin desanimarnos. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad cristiana juega un papel clave en nuestro crecimiento espiritual. Cuando enfrentamos dificultades, el apoyo de otros creyentes puede ser un recordatorio del amor de Dios y una fuente de ánimo. Dios nunca nos abandona. Aún en los momentos más oscuros, Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Nuestra fe es puesta a prueba para que podamos ver con claridad su fidelidad. Cuando vivimos confiando en Dios, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Nos liberamos del peso de la ansiedad y aprendemos a vivir con gozo, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene el control absoluto de todo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe en Dios no solo nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida, sino que también nos permite desarrollar una relación más profunda con Él. Confiar en Dios significa reconocer que su amor y su sabiduría son infinitos, y que su propósito para nosotros siempre es para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos preguntamos por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Es natural cuestionarse cuando el sufrimiento toca nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios puede usar incluso las pruebas más difíciles para nuestro crecimiento. En Romanos 8:28, se nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Dios está obrando a nuestro favor. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos impide avanzar. Nos preocupamos por lo que vendrá, tememos perder lo que tenemos y nos angustiamos por lo desconocido. Pero Dios nos llama a vivir en fe y no en temor. En 2 Timoteo 1:7, se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando aprendemos a confiar en Él, el miedo pierde su dominio sobre nosotros. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios.
A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también aprendemos a escuchar su voz y a alinearnos con su voluntad. Jesús nos dio el ejemplo de una vida de oración constante. Antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar desafíos y aún en sus momentos de mayor angustia, Jesús oraba al Padre. Si queremos fortalecer nuestra fe, debemos hacer de la oración un hábito diario. Otro aspecto esencial en la vida de fe es la obediencia. Confiar en Dios no es solo decir que creemos en Él, sino también actuar conforme a su palabra. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que parecen difíciles o que no tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. Sin embargo, cuando obedecemos, experimentamos su fidelidad y su provisión de una manera especial. Es importante recordar que Dios conoce el final desde el principio. Aunque nuestro entendimiento es limitado, Él ve todo el panorama. Por eso, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o a momentos de incertidumbre, podemos acudir a Él con plena confianza. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. A medida que nuestra confianza en Dios crece, también crece nuestra capacidad para enfrentar la vida con valentía. Sabemos que no estamos solos, que Él nos guía, nos sostiene y nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Confiar en Dios nos permite vivir con paz, esperanza y propósito. La fe en Dios no solo nos da fortaleza en tiempos difíciles, sino que también transforma la manera en que enfrentamos cada aspecto de nuestra vida. Nos ayuda a vivir con propósito, a tomar decisiones con sabiduría y a confiar en que, sin importar las circunstancias, Dios está en control. Uno de los mayores regalos que nos otorga la fe es la paz interior. En un mundo lleno de incertidumbre, ansiedad y preocupaciones, confiar en Dios nos permite descansar en la certeza de que Él tiene un plan perfecto. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que, en lugar de angustiarnos, debemos entregar nuestras cargas al Señor, sabiendo que Él nos dará su paz. Además de la paz, la fe nos enseña a ser pacientes. En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados inmediatos. Sin embargo, Dios obra en su tiempo perfecto. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega cuando lo esperamos, y eso puede desanimarnos. Pero en Isaías 40 horas y 31 minutos se nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La paciencia es una muestra de confianza en Dios, un reconocimiento de que su tiempo es mejor que el nuestro. Otro aspecto clave de la fe es la gratitud. Cuando aprendemos a confiar en Dios, desarrollamos un corazón agradecido, incluso en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no significa ignorar los problemas, sino elegir ver la bondad de Dios en cada situación. Aún en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo cual agradecer. La fe también nos impulsa a vivir con amor. Jesús nos enseñó que el amor es el mandamiento más importante. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el fundamento de la vida cristiana. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a amar sin miedo, sin egoísmo y sin condiciones. El amor de Dios nos transforma y nos capacita para reflejar ese amor a los demás. Finalmente, la fe nos da esperanza. No importa cuán difícil sea la situación que estemos atravesando, Dios nos promete un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta certeza nos permite enfrentar cada día con confianza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas y que su propósito para nosotros es bueno. La fe en Dios nos brinda dirección en nuestra vida, iluminando nuestro camino y guiándonos en cada paso que damos. No siempre es fácil discernir cuál es la mejor decisión en momentos de duda,
pero cuando confiamos en el Señor, podemos estar seguros de que Él nos mostrará la senda correcta. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta promesa nos enseña a depender de Dios en todas nuestras decisiones, sabiendo que Él nos conducirá por el mejor camino. Además de darnos dirección, la fe fortalece nuestra relación con Dios. No se trata solo de creer en Él, sino de conocerlo de manera profunda y personal. A través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas, podemos acercarnos más a nuestro Creador y experimentar su amor y fidelidad de una manera tangible. En Santiago 4:8 se nos dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. La fe nos invita a una comunión constante con el Señor, permitiéndonos crecer espiritualmente y fortalecer nuestro vínculo con Él. La confianza en Dios también nos enseña a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder. En muchas ocasiones, tratamos de controlar todo a nuestro alrededor, preocupándonos por lo que vendrá o por lo que no podemos cambiar. Sin embargo, la fe nos recuerda que Dios es soberano y que nuestra tarea es depositar nuestra confianza en Él. 2 Corintios 12:9 nos dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos débiles o incapaces, podemos recordar que Dios es nuestra fortaleza y que en su poder podemos encontrar descanso. Otro aspecto fundamental de la fe es la obediencia. Creer en Dios implica confiar en su voluntad y obedecer sus mandamientos, aun cuando no los entendamos completamente. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de hombres y mujeres que, por fe, obedecieron a Dios y vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando en la promesa del Señor. Su obediencia fue recompensada con la bendición de convertirse en padre de una gran nación. La fe también nos ayuda a vencer el temor. En un mundo lleno de incertidumbre, es natural sentir miedo ante lo desconocido. Sin embargo, 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En lugar de vivir paralizados por la duda y la preocupación, podemos avanzar con valentía, seguros de que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Finalmente, la fe nos da una nueva perspectiva de la vida. Nos permite ver las pruebas como oportunidades para crecer, nos ayuda a valorar lo verdaderamente importante y nos motiva a vivir con propósito. La fe no solo nos fortalece individualmente, sino que también nos impulsa a compartir con los demás el amor y la gracia de Dios. Cuando comprendemos el impacto de la confianza en Él, sentimos el deseo de que otros experimenten esa misma paz y seguridad. Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos en Mateo 28, 19-20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Este llamado nos recuerda que nuestra fe no es solo para nosotros, sino que debe ser una luz para otros. Además, la fe nos permite afrontar las pruebas con esperanza. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos dificultades, pero Dios nos ha prometido que nunca estaremos solos. En Isaías 41:10 encontramos un recordatorio poderoso: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Con esta certeza, podemos atravesar cualquier adversidad con la confianza de que Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos en los momentos más difíciles. Otra gran bendición de la fe es que nos ayuda a perdonar. El perdón es una de las enseñanzas más importantes de Jesús, y aunque a veces nos resulte difícil, la fe nos da la fuerza para liberarnos del resentimiento y ofrecer gracia a quienes nos han herido. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. La fe nos recuerda que, así como Dios nos ha perdonado, debemos perdonar a los demás. Asimismo, la fe transforma nuestra manera de amar. Nos enseña a amar con un amor puro, desinteresado y compasivo, tal como Dios nos ama. En 1 Corintios 13,
24-7 se describe el amor verdadero. El amor es paciente, es bondadoso. No envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al vivir con fe, reflejamos este amor en nuestras acciones diarias, impactando positivamente a quienes nos rodean. La fe también nos impulsa a vivir con gratitud. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a valorar cada bendición, grande o pequeña, y a reconocer su presencia en todos los aspectos de nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al cultivar un corazón agradecido, nuestra perspectiva cambia y encontramos gozo incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, la fe nos prepara para la eternidad. Nos da la certeza de que esta vida no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Como dice Juan 14, 2-3, Jesús nos ha prometido un lugar junto a Él, y esa esperanza nos llena de paz y propósito cada día. La fe también nos brinda dirección en la vida. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué camino tomar o qué decisión es la correcta. Sin embargo, cuando confiamos en Dios y buscamos su guía, Él nos muestra el camino. En Proverbios 3, 5-6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Al depositar nuestra confianza en Dios, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y permitimos que Él nos conduzca por el mejor sendero. Asimismo, la fe nos ayuda a superar el miedo. Es natural sentir temor ante lo desconocido, los cambios o los desafíos, pero la confianza en Dios nos da la fortaleza para avanzar sin dejarnos paralizar por el miedo. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con fe, podemos enfrentar cada día con valentía, sabiendo que Dios nos ha equipado con todo lo necesario para salir adelante. Otro aspecto fundamental de la fe es que nos permite vivir con propósito. Cuando comprendemos que Dios nos ha creado con un propósito específico, dejamos de vivir de manera superficial y comenzamos a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel importante en el plan de Dios, y nuestra fe nos ayuda a descubrirlo y cumplirlo. Además, la fe nos da paz en medio de la incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de cambios constantes y situaciones impredecibles, pero cuando confiamos en Dios, encontramos una paz que va más allá de las circunstancias. Filipenses 4, 6-7 nos anima con estas palabras: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz nos permite vivir con serenidad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. La fe también nos une como comunidad. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino a apoyarnos unos a otros en el camino. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos fortalece, nos anima y nos ayuda a crecer espiritualmente. Finalmente, la fe nos impulsa a perseverar. Aun cuando enfrentamos dificultades, sabemos que Dios tiene el control y que nuestra recompensa está asegurada en Él. Gálatas 6:9 nos alienta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Con fe, seguimos adelante con esperanza y determinación. La fe nos sostiene hasta el final de nuestro camino en la vida. A lo largo de los años, enfrentamos pruebas, momentos de incertidumbre y desafíos que pueden debilitar nuestro espíritu. Sin embargo, la fe en Dios nos da la certeza de que no caminamos solos.
En Deuteronomio 31:8 se nos recuerda, el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa nos brinda seguridad y fortaleza para seguir adelante con confianza. Otro aspecto fundamental de la fe es que nos ayuda a confiar en los planes de Dios, aun cuando no los entendamos por completo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas o soluciones a nuestros problemas de forma rápida, pero la fe nos enseña a esperar en Dios con paciencia. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Confiar en Dios significa aceptar que Él tiene el control y que su plan es perfecto, aunque no siempre lo veamos claramente. Además, la fe nos permite experimentar el amor de Dios en su máxima expresión. Al confiar en Él, entendemos que su amor es incondicional y eterno. Romanos 8:38-39 declara con certeza, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta verdad nos llena de gozo y nos da la seguridad de que somos amados sin medida. La fe también nos ayuda a ser testimonio para otros. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra fe, reflejamos la luz de Dios y podemos impactar la vida de quienes nos rodean. Mateo 5:16 nos exhorta, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio puede ser una inspiración para otros, llevándolos a conocer el amor y la verdad de Dios. Por último, la fe nos prepara para la vida eterna. Sabemos que nuestra vida en la tierra es pasajera, pero la fe en Cristo nos da la esperanza de una vida eterna con Dios. Juan 11:25-26 nos asegura, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que nuestra verdadera recompensa está en la eternidad. En conclusión, la fe transforma nuestra vida en todos los aspectos. Nos da dirección, paz, fortaleza y esperanza. Nos une con Dios y con los demás, y nos prepara para la eternidad. Caminar con fe significa confiar plenamente en Dios, descansar en su amor y seguir adelante con la certeza de que Él siempre está con nosotros. La vida está llena de pruebas y momentos de incertidumbre, pero cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y fortalecer tu fe. No te rindas, porque lo mejor está por venir. Dios tiene un propósito maravilloso para ti, y cada paso que das te acerca más a sus bendiciones. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas, des like y dejes tu comentario con tus pensamientos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y ayúdame a seguir llevando esperanza y fe a más personas. Juntos podemos seguir creciendo en este hermoso camino.